El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 2 años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La sala presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta lo ha absuelto del resto de las acusaciones. Además, el máximo responsable del Ministerio Público deberá abonar una multa de 7.300 euros, calculada a razón de 20 euros diarios, y asumir las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. En concepto de responsabilidad civil, García Ortiz tendrá que indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por los daños morales ocasionados. El fallo ha sido adoptado por mayoría, aunque no de forma unánime. La resolución incorpora 2 votos particulares firmados por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, quienes discrepan del criterio de la mayoría, lo que ha motivado un cambio en la ponencia asumida por Martínez Arrieta. Fuentes del Supremo señalan a The Objective que los objetos incautados durante los registros serán devueltos a sus propietarios o destruidos. La defensa de García Ortiz aún puede recurrir la sentencia mediante una incidente de nulidad, un recurso que raramente prospera, paso necesario para poder solicitar posteriormente el amparo del Tribunal Constitucional. Bueno, pues estamos de enhorabuena. El tribunal al final, a pesar de los temores de muchos, pues ha condenado a García Ortiz. No le condena a cárcel, le condena solo a 2 años de inhabilitación. Pero, ¿qué quieren que les diga? Para mí es suficiente. Lo importante era que se condenara la reprobable actividad de que todo un fiscal general del Estado ponga a la Fiscalía General del Estado al servicio del gobierno, en lugar de al servicio del pueblo, que es como tiene que estar, para terminar filtrando información sobre la pareja de un oponente político. Estamos ante un escándalo, pues que aquí ya estamos acostumbrados a los escándalos, pero esto es algo que en ningún país de Occidente permitiría al gobierno continuar ni un minuto más. Un gobierno que utiliza las instituciones del Estado como ariete contra sus oponentes políticos es un gobierno de tintes autocráticos, es un gobierno con pretensiones dictatoriales y tendría que irse a su casa inmediatamente. Consecuencias inmediatas. Bueno, pues que García Ortiz tendrá que dejar el cargo. Luego hablaremos de otras posibles consecuencias que va a sufrir García Ortiz gracias a esta condena. Vamos con las consecuencias inmediatas. Bueno, no, antes de eso, vamos con un aspecto interesante, y es que al final la sentencia se produce por 5-2, no por unanimidad. Quiero recordar que cuando la sentencia del Procés, pues todos los tontos de este país andaban diciendo que era importante el conseguir la unanimidad de los jueces, y gracias a eso la sentencia fue una porquería pinchada en un palo, donde para que todos firmaran, pues al final se rebajó de rebelión a sedición, abriendo la puerta a las posteriores anulaciones e indultos de prácticamente todo. Aquello fue un trapicheo repugnante, donde entraron los jueces, pues de manera, a mi juicio, bastante ciega, porque con aquellas cesiones se abrió la puerta a todo lo que ha venido después. Cuando los progres, incluidos los jueces progres, abordan los casos, nunca dan un paso atrás, nunca toleran ningún tipo de debilidad. Pretender llegar a acuerdos con ellos es tarea estúpida, no va a ningún lado, y me alegra que por una vez el Tribunal Supremo pues haya hecho valer la ley de las mayorías. Había 7 magistrados, 2 de ellos eran magistradas progresistas, los otros 5 eran magistrados no progres. La ponente era una de las 2 magistradas progresistas, y al final pues lo que ha pasado es que no hubo manera de llegar a un acuerdo, porque era algo bastante binario: o le condenas a lo que sea, cárcel, no cárcel, inhabilitación, no inhabilitación, o no le condenas. No estaban dispuestas, por supuesto, a transigir en el condenarle. Bueno, pues al final los otros 5 magistrados han dicho, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Aquí se aplica la mayoría. 5-2,
Y además, como la ponente era una del sector progre y se negaba a condenar a García Ortiz, pues le han quitado de ponente y han puesto al presidente del tribunal, a Martínez Arrieta. Lo que ha sorprendido a todo el mundo ha sido la celeridad en la publicación del fallo, pero es una celeridad perfectamente entendible por dos razones. Primero, para evitar filtraciones, para evitar que, decidida la condena, pues se dedicaran desde el bando progre a filtrar las cosas de tal manera que ganaran el relato. Es decir, que dejaran en nada de cara a la opinión pública el efecto de esa condena. Recordemos que las condenas tienen que tener efecto ejemplarizante, entre otras cosas. Y luego había una segunda razón, esto es intuición mía, que es que había que cortar de raíz las presiones a los magistrados, que supongo yo que estarían siendo brutales. Por ambas cosas, pues bueno, el tribunal ha acelerado la publicación del fallo, la sentencia detallada se hará pública más adelante, imagino cuando termine la redacción Martínez Arrieta, y aquí paz y después gloria. Ha habido un señor que ha filtrado datos confidenciales de un ciudadano particular con el fin de que Sánchez pudiera atacar a un oponente político. Eso es un delito grave y bastante repugnante en un fiscal general del Estado y, por tanto, García Ortiz condenado. Consecuencias que hay a partir de ahora. Luego veremos alguna consecuencia que va a tener el asunto previsiblemente para el propio García Ortiz, pero por lo pronto está claro que hay que proceder a su remoción como fiscal general del Estado, cosa que no creo que ocurra hasta que la defensa de García Ortiz presente un recurso de nulidad al propio tribunal, el propio tribunal lo rechace. Es un paso previo obligado para poder recurrir luego al Constitucional. Entonces, en ese momento, pues ya la sentencia es firme y García Ortiz tendrá que dejar su puesto de fiscal general del Estado, y ya el gobierno ha dicho que está estudiando los posibles sustitutos. Pero hay otra consecuencia que a mí me parece mucho más interesante, que son las consecuencias para quienes no se llaman García Ortiz. Si ayer se condenó justamente a García Ortiz, es pues porque había cometido un delito. Y lo importante es que se ha demostrado con esa sentencia que Sánchez no está en condiciones de proteger a sus subordinados delincuentes. Ayer se ha demostrado, frente a tanta gente que tiende siempre a andar con la cabeza por el suelo, abrumados por el pesimismo, pues algo que llevo diciendo hace mucho tiempo. El poder que tiene Sánchez no es omnímodo. Sánchez hay muchas cosas que no puede hacer, desde luego muchas de las que a él le gustaría están fuera de su alcance, y Sánchez simplemente trata de fingir una fuerza de la que carece, y ayer quedó demostrado. Ayer quedó demostrado que Sánchez no tiene el poder suficiente para proteger a sus subordinados delincuentes, lo cual lanza un mensaje muy interesante a algunos que se van a enfrentar a una pena de 24 o de 20 años de cárcel. Y me refiero a José Luis Ábalos y a Koldo García. Yo, que José Luis Ábalos, pues me fijaría atentamente en lo que ha pasado ayer, porque lo que ha pasado ayer le va a pasar a él. Sánchez no puede protegerle de los delitos que ha cometido. Por tanto, pues no sé, que mire a su alrededor, mire cómo ha tratado la Fiscalía a Aldama en la petición de penas. Pide para Aldama menos de la tercera parte de años de cárcel que pide para Ábalos. Y no sé, pues que decida o seguir fiándose a un Sánchez que no puede protegerle, o colaborar con la justicia, que a lo mejor le luce más el pelo. Pero vamos, yo qué sé, José Luis, haz lo que te salga del belfo izquierdo. Mientras tanto, hablando de la macrotrama de corrupción del PSOE, ya habíamos visto cómo aparecía el PNV en el horizonte, ¿verdad? Por ahí, pues recibiendo dineretes a algunas personas vinculadas al PNV o a medios de comunicación vinculados al PNV. Bueno, pues también ha aparecido Bildu, hombre, el que faltaba pa'l duro. Escuchen.
La Unión Temporal de Empresas, formada por Acciona y Servinavar 2000, obtuvo varios contratos de notable rentabilidad durante su actividad, según detalla la UCO en el informe remitido a las partes esta semana. Entre ellos figura la rehabilitación del interior del edificio antiguo del Archivo General de Navarra, una obra cuyo presupuesto superó los 2 millones de euros. De acuerdo con las investigaciones de la Guardia Civil, Servinavar recibió 226.000 por este proyecto y distribuidos en dos conceptos: 43.000 euros mediante confirming y 183.000 mediante transferencia. Esta actuación pública forma parte del conjunto de adjudicaciones obtenidas por la UTE, gracias a las cuales Servinavar habría ingresado un total de 3,8 millones de euros según los datos recopilados por la UCO. El contrato fue promovido por el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno Foral, dirigido entonces por Uxue Barcos. En mayo de 2018, la responsable de esta cartera era María José Beaumont, consejera independiente propuesta por Bildu. ¡Hombre! O sea que Uxue Barcos, nacionalista, una consejera independiente propuesta por Bildu, también le daban dinerito a las empresas de la trama, con el mismo modus operandi, una unión temporal de empresas entre Acciona y Servinavar, esa gestoría de barrio que de repente pasó a ser imprescindible en todas las obras públicas de la comunidad foral. Ya lo hemos comentado, Anchón Alonso era el ancla con el nacionalismo, Cerdán era el ancla con el socialismo. Y ahí tenían su entente nacional socialista o social nacionalista, que se dedicaba a saquear a los navarros por el procedimiento de cobrar mordidas por las adjudicaciones. ¿A alguien le sorprende? ¿Alguien pensaba que lo de Bildu era simplemente ideología? No, Bildu es en estos momentos uno de los escasos partidos, solo hay dos que se mueven por ideología en España. Uno es Bildu, otro es Vox. Pero en el caso de Bildu, evidentemente, el usufructo del poder pues les ha llevado a también tener proximidad a la concesión de dinero. Y la proximidad a la concesión de dinero en quienes moralmente pues no tienen unos valores muy sólidos, normalmente suele llevar a robar todo lo que puedan y más. Bueno, vamos a ver en qué acaban las investigaciones, pero les aseguro que, vamos, me recorrería el espinazo, un escalofrío de placer de ver que se sienten en el banquillo personas próximas al PNV y a Bildu por la macrotrama de corrupción de Sánchez. Bueno, ya saben ustedes que hay elecciones en Extremadura el día 21 de diciembre. Y ya saben ustedes que los de Vox, que son unos plastas, pues todo el día dicen PP y PSOE son lo mismo y todas esas cosas. Pero es que luego llegan los del PP y se empeñan en dar la razón a los plastas de Vox. ¡Qué cosas! Adivinen a quién ha colocado Guardiola en la lista del PP para las elecciones de Extremadura. Escuchen. María Guardiola ha incluido a una exsecretaria de Igualdad del PSOE en Extremadura como número 9 de las listas del PP en las elecciones extremeñas. Concretamente se trata de Nélida Martín Hernández. Junto a esto hay que decir que la presidenta de la Junta de Extremadura ha renovado el 53% de las listas electorales que presentarán las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. Bueno, ayer decía don Borja Montoro, ¿por qué cuando en Vox se renueva alguna lista lo llaman purga y cuando Guardiola se pule al 53% de la lista del PP lo llaman renovación? Pues muy sencillo, porque en fin, en este país los medios de comunicación están en su mayoría, en su inmensísima mayoría, al servicio del bipartidismo, y los únicos que no estamos pues somos 3 pringaos y medio, entre ellos esta casa. Bueno, Guardiola ha renovado, por no llamar purgado, al 53% de la lista del PP, y entre los que ha metido pues está esta señora Nélida, que fue secretaria de Igualdad del PSOE de Extremadura. O sea, ya no es que defiendan lo mismo, es que ya meten a los mismos. Al final, pues si uno mira el discurso de Guardiola, en nada se diferencia del discurso que pueda tener el Partido Socialista.
las mismas chorradas climáticas, las mismas chorradas Agenda 2030, las mismas chorradas LGTB, las mismas chorradas trans, las mismas chorradas de supuestas defensas de las igualdades, que lo que encubren es el peor de los ataques contra los derechos individuales, que es subsumir a los individuos en colectivos y sustituir la defensa de los derechos de cada persona individual por la defensa de derechos de colectivos, que en realidad solo encubre la creación de redes clientelares para tener asociaciones que representen entre comillas a esos colectivos y llevarse nuestra pasta de manera legal, pero no por ello deja de ser un robo. Bueno, pues nada, la exsecretaria de Igualdad del PSOE de Extremadura va en las listas del PP a las elecciones regionales del 21 de diciembre. Luego, que los votantes del PP no se llamen a engaño. Están ustedes votando socialismo. Revestido de otra cosa, ¿verdad? Pero socialismo. Las mismas chorradas progres. E incluso, pues hasta la misma gente. Es una cosa espectacular. Ya ni se molestan en disimular. Bueno, el día 27 habrá sesión de investidura en Valencia con el sustituto de Carlos Mazón. El pleno de investidura del candidato a la presidencia de la Generalidad, Juanfran Pérez Llorca, se celebrará en las Cortes Valencianas el próximo jueves 27 de noviembre a partir de las 11 de la mañana. La presidenta de la Cámara, Llanos Masó, ha fijado la fecha tras escuchar la Junta de Síndics y completar la ronda de consultas con los distintos grupos parlamentarios sobre la propuesta para suceder a Carlos Mazón. La convocatoria se ajusta a los plazos establecidos por el reglamento de las Cortes, que fija entre 3 y 7 días desde la finalización del periodo destinado a presentar candidaturas ante la mesa. Este miércoles, último día del plazo, el PP registró formalmente la candidatura de Pérez Llorca. El debate de investidura conforme al reglamento comenzará con la propuesta formulada por la presidencia de las Cortes y además a continuación el candidato expondrá ante la Cámara sin limitación de tiempo el programa político del Consejo que pretende formar y solicitará la confianza de la Cámara. Tras ello, la presidencia suspenderá la sesión por un periodo no superior a 24 horas. Bueno, pues vamos ya hacia la investidura de Juanfran Pérez Llorca, sustituto de Mazón. Vamos, en teoría, según dicen algunos medios, sin que haya todavía un acuerdo cerrado entre Pérez Llorca y Vox, entre el PP y Vox. Yo permítanme que lo dude. Vamos, estoy bastante seguro de que hay un acuerdo cerrado, de que ya se han hablado los límites de los respectivos discursos, ya se ha hablado de cómo se va a concretar la colaboración. La verdad es que no es muy difícil porque, bueno, había un acuerdo de gobierno en tiempos que saltó por los aires cuando el PP desde la calle Génova impuso a las autonomías del PP el aceptar una primera jornada de reparto de menas. Posteriormente, a pesar de ya no estar formando parte del mismo gobierno, pues llegaron sin problemas a un acuerdo presupuestario, pues porque el PP aceptó algunas exigencias de Vox que iban en la misma línea del acuerdo de gobierno que tenían hasta que todo saltó por los aires por orden de Génova, y quien ha llevado las negociaciones en todo momento, tanto para el acuerdo de gobierno inicial como para el acuerdo presupuestario, el que ha llevado las negociaciones con Vox, fue Juanfran Pérez Llorca, con lo cual pues existe buena sintonía personal y existe confianza entre Pérez Llorca y la gente de Vox en Valencia. ¿Y qué quieren que les diga? Lo de la confianza es esencial. Al final, si se dan ustedes cuenta, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, pues la confianza juega un papel fundamental en la sociedad. La sociedad no podría funcionar si no hiciéramos todos los días 25.000 ejercicios de confianza en lo que nos rodea. La sociedad no podría funcionar si cuando uno entra en el autobús no se fía de si el conductor va a estrellar a posta el autobús. La sociedad no podría funcionar si vas por la calle y entonces el 100% de la gente no sabes si te va a agredir al cruzarse contigo. La sociedad no podría funcionar si el frutero no tuvieras confianza en que lo que te va a vender no está contaminado.
toda esa confianza que no depende de regulaciones es la base de la interacción social, y ejercemos actos de fe a diario por miles. Y al final, cuando hay que llegar a un acuerdo con algo, pues es ese ejercicio de confianza el que al final te permite tener una razonable esperanza de que los acuerdos, lo hablado, incluso las cosas implícitas se vayan a respetar. Y parece que esa confianza existe en Valencia bastante más que en otros sitios, con lo cual pues la investidura de Juan Fran Pérez Llorca saldrá adelante. Por supuesto, el día 27, pues hombre, el PP tendrá que hacer de PP, Vox tendrá que hacer de Vox, pero estoy seguro de que entre ellos ya está hablado el qué se va a hacer en el nuevo gobierno. Y bueno, hasta dónde van a ir las críticas mutuas. En cuanto a la izquierda en Valencia, pues está claro lo que va a hacer. Intentará usar el tema de Mazón, la campaña contra Mazón, para arremeter contra el nuevo gobierno, y yo espero que el candidato valenciano y la gente de Vox allí les responda a esta gentuza como se merecen. Aquí los criminales sois vosotros, los homicidas sois vosotros, que estáis encubriendo al máximo responsable de que haya habido 290 muertos. Máximo responsable que son quienes implantaron las políticas que impidieron hacer todo lo que hubiera impedido que la Dana fuera tan letal. El máximo responsable es quien retrasó 3 días la ayuda, mientras que no duda en mandar rescatistas a toda velocidad a todos los países de nuestro entorno donde hay alguna catástrofe. El máximo responsable es quien no avisó de que en el Barranco del Pollo, que fue el que provocó el 90% de las muertes, estaba formándose un caudal igual a 4 veces el caudal del río Ebro. Vamos, espero que el nuevo gobierno valenciano abandone la actitud defensiva y pase a la ofensiva contra los canallas responsables de 290 muertes, que no fue Mazón. El máximo responsable se llama Pedro Sánchez y sigue, para vergüenza de todos, en la Moncloa.